Retiro de Adviento 2022 de la parroquia San Juan Bautista de Mazatepe, con la participación de la Escuela para Laicos, los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, el Ministerio de Lectores y otros laicos invitados, como por ejemplo la Pastoral de la Familia. Vamos a reflexionar sobre la espiritualidad del laico comprometido, señalando dos aspectos principales: la dignidad de los fieles en la iglesia misterio y la espiritualidad laical como tal. Vamos a reflexionar sobre dos documentos principales del magisterio de la iglesia: la exhortación apostólica Christi Fideli Laici del Papa San Juan Pablo II y también el decreto Apostolicam Actuositatem sobre el apostolado de los seglares del Concilio Vaticano II. Primero entonces, comencemos con la Christi Fideles Laici. En el capítulo 1 trata el tema de la dignidad de los fieles laicos en la iglesia misterio. Y el Papa reflexiona esta dignidad de los laicos en la iglesia con el texto del Evangelio de San Juan, capítulo 15, que dice Jesucristo: yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El Papa hace una reflexión durante todo el texto de esta su exhortación apostólica para involucrar a los fieles laicos en el ministerio y en el apostolado y en la pastoral de la iglesia. En el numeral 9, con el nombre de laico, define la Christi Fidelis Laici, son los fieles que, en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo del oficio sacerdotal, profético y real de Cristo, ejercen en la iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos les compete. ¿Verdad? El numeral 11 también habla que somos hijos en el Hijo. Christi Fideli Laici dice que por el santo bautismo somos hechos hijos de Dios en su unigénito Hijo, Cristo Jesús. Al salir de las aguas de la sagrada fuente, cada uno de los cristianos vuelve a escuchar la voz que un día fue oída a orillas del río Jordán: tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. En esa teofanía después del bautismo de Jesús en el Jordán. También el numeral 12 nos trata el tema de un solo cuerpo en Cristo. Todos formamos un solo cuerpo. ¿Por qué? Porque todos nosotros regenerados como hijos de Dios, hijos en el Hijo, por el bautismo, somos inseparablemente miembros de Cristo y miembros de su cuerpo místico que es la iglesia, como enseñaba el Concilio de Florencia hace muchísimos años. Entonces, el bautismo significa y produce una incorporación mística, pero real, al cuerpo crucificado y glorioso de Jesucristo. Mediante este sacramento del bautismo, Jesús une al bautizado con su muerte para unirlo también con su resurrección, y lo refiere también San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 6. Bien, entonces en el numeral 14 sigue hablando la Christi Fideli Laici, que partícipes del oficio sacerdotal, profético y real de Cristo. Cuando el Papa se dirige a los bautizados como a niños recién nacidos, el apóstol San Pedro dice en su primera carta: acercaos a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida y preciosa ante Dios. También ustedes, cual piedras vivas,
son utilizados en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptados por Dios por mediación de Jesucristo. Porque sigue diciendo San Pedro, pero ustedes son el linaje elegido, el sacerdocio real, la nación santa, el pueblo que Dios se ha adquirido para que proclamen los prodigios de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso hace referencia, Christi Fideli Laici, de la dignidad de los fieles laicos. Yo quisiera agregar a este respecto en la participación del triple oficio de Jesucristo, sacerdote, profeta y rey, que por el bautismo nosotros somos llamados, pues en primer lugar, a poder dirigir nosotros nuestra oración personal, porque dice también San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12 que para nosotros tenemos que ofrecer sacrificios espirituales agradables al Padre junto con Jesucristo, y el lugar de ofrecerlo es la Sagrada Eucaristía, porque es el lugar donde Cristo se ofrece nuevamente en cada una de las Eucaristías de la iglesia. Él se ofrece, entonces es el momento de que nosotros ofrecernos, ¿verdad? Pero también en el oficio profético significa que somos anunciadores de la palabra de Dios, anunciadores de la verdad, anunciadores del evangelio, junto pues con todos los miembros del cuerpo místico de Jesucristo, que son todos los fieles. Y todos los fieles incluyen consagrados, sacerdotes y laicos. En ese sentido, pues somos nosotros, según la Christi Fideli Laici, tenemos una dignidad real, somos hijos de un rey, tenemos el oficio sacerdotal por participación. Cristo nos inserta en su muerte, pero también nos inserta en su resurrección. Por lo tanto, el oficio sacerdotal, profético y real de Jesucristo, nosotros debemos de asumirlo como personalmente. Bien, una segunda parte de este contexto debemos reflexionar de la espiritualidad laical en base a lo que nos dijo la Christi Fideli Laici, pero iluminado con este decreto Apostolicam Actuositatem sobre el apostolado de los seglares, que este documento, este decreto, está contenido en todos los documentos del Concilio Vaticano II. Bien, la espiritualidad seglar en el orden al apostolado. La fecundidad del apostolado seglar, dice el Concilio Vaticano II, depende de su unión vital con Cristo. Porque dice el Señor, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí nada pueden hacer. Lo refiere el Evangelio San Juan capítulo 15, pero también Papa Francisco lo refiere en su encíclica Evangelii Gaudium en el numeral 3, cuando Papa Francisco nos hace una invitación para que nosotros tengamos nuevamente, dice el Papa textualmente, los invito a todos a tener hoy nuevamente un encuentro personal con Jesucristo. Y dice el Papa también más adelante, y esta invitación es para todos, nadie debe sentirse excluido de esta invitación. ¿Por qué razón? Porque ya decíamos anteriormente que Jesucristo nos dice que tenemos que permanecer en Él para dar fruto, porque si no estamos en Él, no podemos dar fruto. Sin Él no podemos hacer nada. Eso significa también, por otro lado, que nosotros debemos estar claros de que si nosotros no nos unimos a Cristo, como dice el Concilio Vaticano II, que es Jesucristo,
es la fuente y el culmen de la vida cristiana. Significa también que el encuentro con Jesucristo principalmente se debe dar en nosotros con la oración. Y la oración más perfecta y que la iglesia garantiza que llega al cielo es la oración de Jesucristo a través de la Eucaristía. A través de la misa, entonces nosotros estamos siendo fuente y culmen, si la vivimos verdaderamente, de nuestro apostolado. Dice el Vaticano II, entonces también repasemos que Jesucristo es la fuente y el culmen de la vida cristiana. Quiere decir que toda nuestra vida nace de Cristo. En primer lugar, Cristo Eucaristía, porque nos alimenta y nos fortalece con su persona misma. Ese encuentro personal con Jesucristo que el Papa Francisco nos invita y que también nosotros debemos asumir. Ese encuentro personal con Cristo se da principalmente en la Eucaristía, porque si nosotros no nos unimos a Cristo, no damos frutos. Esta vida de unión íntima con Cristo en la iglesia se nutre de auxilios espirituales que son comunes a todos los fieles laicos, sobre todo por la participación activa en la Sagrada Liturgia, ¿verdad? En la liturgia eucarística, pero también a la liturgia de todos los sacramentos, el sacramento de la reconciliación en primer lugar y la Eucaristía, ¿verdad? Que son los lugares donde nosotros nos encontramos directamente con Cristo. Entonces, esta forma de utilizar, participar vivamente en la Sagrada Liturgia, nosotros somos utilizados porque mientras nosotros cumplimos, por otro lado, nuestras obligaciones del mundo, nosotros con nuestra Eucaristía somos durante el día, somos Eucaristía viva toda nuestra actividad cotidiana, ¿verdad? Cualquier circunstancia ordinaria de la vida, todo esto, cuando no nos separamos de la unión con Cristo y nuestras actividades de vida, hacemos crecer en nuestras actividades porque estamos cumpliendo un deber según la voluntad de Dios. Eso es importante, ¿verdad? Segundo, también es preciso que los seglares avancen en la santidad, decididos y animosos por este camino, esforzándose en superar las dificultades con prudencia y paciencia. Nada en su vida debe ser ajeno a la orientación espiritual, ni las preocupaciones familiares, ni otros negocios temporales. Según las palabras del apóstol, todo cuanto hagan de palabra o de obra, háganlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por él. Significa ciertamente la importancia que nosotros tenemos que comprender que nuestra unión con Cristo debe ser permanente, porque si lo hacemos todo en nombre de Cristo, incluso el barrer, el trabajar, el cocinar de las mujeres en sus hogares, las esposas, las mamás, los oficios cotidianos de la vida, el trabajo en la empresa, todo ofrecido y haciéndolo en nombre del Señor Jesús, damos gloria al Padre por él, ¿verdad? Por nuestro Señor Jesucristo. Pero esta vida de esa manera vivida exige un ejercicio continuo. Si queremos permanecer unidos a Cristo, exige entonces un ejercicio continuo de las tres virtudes teologales que nos regala el Señor a partir del sacramento del bautismo, que son la fe, la esperanza y la caridad. Miremos qué nos dice la fe. Recordemos que estamos reflexionando directamente el documento, el decreto del Concilio Vaticano Apostolicam Actuositatem. Recordémoslo, no perdamos de vista porque esto sale directamente del magisterio de la Iglesia. Dice la Iglesia que solamente con la luz de la fe y la meditación en la palabra divina de Dios puede uno conocer siempre y en todo lugar a Dios.
en quien vivimos, nos movemos y existimos, dice los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17. Pero también lo dice el Verbum Domini, el Papa Benedicto XVI, en los numerales del 54 al 56. Y es que la verdad que para que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios, en primer lugar es hacer la vida cuando nosotros la escuchamos en la liturgia eucarística en primer lugar, porque cuando se lee la palabra de Dios en la liturgia eucarística es Dios mismo que nos habla a cada uno de nosotros. Por eso la espiritualidad de los laicos debe estar unida de una manera diferente a la espiritualidad que pueda tener los consagrados o los clérigos. Nuestra espiritualidad es en el mundo, vivir la fe dentro del mundo, pero vivirla verdaderamente siendo coherente con nuestra fe y con nuestra vida. No tener doble cara, eso es importante. Buscar la voluntad de Dios en todos los acontecimientos, eso es espiritualidad laical. Contemplar a Cristo en todos los hombres, sean deudos o extraños, y juzgar rectamente sobre el sentido y el valor de las cosas materiales en sí mismas, y en consideración pues todos estos elementos al fin último del hombre. ¿Y cuál es el fin último del hombre? La salvación eterna. Esto significa por eso que nosotros debemos buscar la voluntad de Dios en todas las cosas cotidianas que vivimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debemos contemplar a Cristo en los hombres, principalmente en los más pobres, y aprender a emitir juicios rectos, juicios de valores a las cosas del mundo, ¿verdad? Y todos estos elementos del mundo, valorarlos en la medida en que sirven para conseguir el fin último del hombre, que es la felicidad eterna allá junto con Dios. Eso es la fe. Entonces, en la meditación de la palabra de Dios, cuando nosotros nos disponemos en toda nuestra vida ordinaria, buscar siempre la voluntad de Dios. La virtud de la esperanza. Los que poseen esta fe, dice Apostólica Actuositatem, los que poseen esta fe viven en la esperanza de la revelación de los hijos de Dios, acordándose de la cruz y de la resurrección del Señor. Es que cuando nosotros recordamos y hacemos nuestra la cruz y la resurrección de Jesucristo, nosotros estamos expresando nuestra esperanza en que nosotros, hijos de Dios, nos revelemos al mundo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque los fieles cristianos escondidos con Cristo en Dios durante esta peregrinación en este mundo y siendo libres de la servidumbre de la riqueza, del pecado mismo también, mientras nos dirigimos a los bienes eternos, los bienes imperecederos, nos entregamos nosotros, los fieles laicos, gustosamente y por entero a la expansión del reino de Dios y a darle forma y perfección al orden de las cosas temporales con el espíritu cristiano. El fiel laico, por lo tanto, tiene que vivir su espiritualidad en las cosas temporales, ¿verdad? Y iluminarlas con espíritu cristiano. Incluso en medio de las adversidades de esta vida, los fieles laicos hallamos fortaleza en la esperanza, pensando que todos los padecimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Entonces, esperar, ¿verdad? Esperar en Dios la salvación. No debemos luchar nosotros por salvarnos nosotros mismos, porque eso se llama el pelagianismo, dice el Papa Francisco, sino esperar que el Señor, en medio de las vicisitudes de esta vida, nosotros estar ciertos de que lo presente no se compara con la gloria que se va a manifestar en nosotros. Es importantísimo.
Y en tercer lugar, pues la tercera virtud teologal que nos regala el sacramento del bautismo es la caridad, ya que todos nosotros, los fieles laicos, por la caridad que procede de Dios, hacemos el bien a todos, pero especialmente a los hermanos en la fe. Esto es importante entenderlo de San Pablo a los Gálatas capítulo 6. Hacer el bien a todos, especialmente a los hermanos de la fe. ¿Por qué razón lo dice San Pablo? Porque nosotros no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Eso es importante, hacer el bien empezando con la familia. Porque si nosotros hacemos el bien en la calle y somos déspotas en nuestra familia, no estamos actuando impulsados por la caridad que procede de Dios. Entonces, si nosotros construimos un mundo mejor haciendo el bien a nuestros hermanos en la fe también dentro de la iglesia, dentro de la parroquia, dentro de nuestra comunidad cristiana, estamos siendo luz del mundo, dice San Pablo a los Gálatas. Pero también dice que despojándonos de toda maldad y de todo engaño, despojándonos de hipocresía, de envidia y maledicencia, nosotros estamos actuando con la caridad de Cristo. ¿Por qué razón? Porque vemos en los grupos cristianos incluso mucha hipocresía, vemos mucha envidia, competencia y querer los puestos de dirigentes de comunidad o cerrar las comunidades. Y dice el Papa que no podemos cerrar nuestras comunidades, tenemos que ser una iglesia de puertas abiertas. Entonces, quitar la hipocresía, el engaño, la maldad, las envidias, la maledicencia. Como dice en la primera carta a San Pedro, nosotros estamos impulsados por la caridad de Cristo. También atrayendo de esta forma a todos los hombres a Cristo, ¿verdad? Actuando como luz en la misma iglesia, en la misma familia. Entonces, dice San Pablo que más la caridad de Dios que se ha derramado en nuestros corazones por virtud del Espíritu Santo que se nos ha dado, hace a los seglares esta caridad de Dios, nos hace capaces de expresar realmente en nuestra vida el espíritu de las bienaventuranzas. Siguiendo a Cristo pobre, ni se abaten por la escasez, los fieles laicos, ni se ensoberbecen por la abundancia de los bienes temporales. ¿Por qué? Porque imitando a Cristo humilde, no ambicionamos la gloria vana. Nosotros queremos solamente la gloria de Cristo en nuestro obrar cristiano, sino que también tenemos que procurar agradar a Dios antes que a los hombres. Y ese es un elemento bien difícil, porque a veces queremos primero agradar a los hombres, porque debemos estar siempre preparados a dejarlo todo por Cristo, dice San Lucas, el capítulo 14. También a padecer persecución por la justicia y por la fe, dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 5. También recordando las palabras del Señor, que dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. También cultivando entre nosotros la amistad cristiana, ayudándonos mutuamente en cualquier necesidad. Ahí estamos haciendo espiritualidad laical, haciendo el bien, porque acuérdense que la espiritualidad no es solamente el espiritualismo de querer vivir metidos en las cosas de Dios, pero rechazando a los mismos hermanos. No es posible, porque dice San Juan en sus cartas que el que no ama a su hermano y dice que ama a Dios es un mentiroso, porque ¿cómo puede amar a Dios si no puede amar a sus hermanos, verdad? Entonces no tenemos que ser en ese sentido doble, sino que impulsados por la caridad, coherentes en la fe y en la esperanza, nosotros cultivar entre todos la amistad cristiana y ayudarnos mutuamente en cualquier necesidad. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Bien, la espiritualidad de los laicos, sus notas más características, por ejemplo, en la vida cotidiana, que es la familia, el matrimonio, la soltería, la viudez, la enfermedad,
la actividad profesional y social. Toda esta espiritualidad tiene esas notas, ¿verdad? Características en el matrimonio. No descuidar, pues, el cultivo asiduo de las cualidades y los dotes, o sea, los dones que el Señor nos ha regalado, convenientes para ello que se les ha dado, y el uso de los propios dones recibidos del Espíritu Santo. Hagamos un paréntesis en esto de los dones del Espíritu Santo. Porque yo he escuchado dentro de los grupos cristianos que unos se preguntan a los otros, ¿cuál es el don que el Señor te ha regalado? Refiriéndose pobremente a los dones que se han modernizado hoy por hoy en los grupos carismáticos. Por ejemplo, el don de lengua, el don de hacer milagro, el don de profecía, el don de no sé qué otra cosa. Pero tenemos que aprender cuáles son las verdaderas cualidades que el Señor nos ha regalado. No descuidar el cultivo asiduo de las cualidades que Dios nos ha regalado, ¿verdad? Todos esos dones que hemos recibido del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hemos recibido de Dios? El don de la vida, por ejemplo. El don de haber nacido dentro de la fe católica. El don de tener una familia de unos papás que te formaron en la fe católica. Ese es un don. Acuérdense de la parábola de los talentos. El Señor nos ha regalado tantos talentos de que nosotros venimos a la existencia, por ejemplo. Es un don, el don de la vida que el Señor nos regala. ¿Verdad? Entonces, cultivar esa cualidad de vida, trabajar por la vida, trabajar por el bien, trabajar por la familia, en todos los ámbitos dentro de nuestra vida cotidiana, donde nosotros estamos insertados, si somos familia, si trabajamos, si tenemos algún papel en la política, en la economía, en la cultura, en la educación, en el deporte, en el mismo descanso. Ahí nosotros, todo eso tenemos que iluminarlo, en primer lugar, con la luz de la fe, de la esperanza y la caridad, pero también cultivar las cualidades morales incluso que nosotros tenemos para poder nosotros convenientemente hacer buen uso de esos dones que hemos recibido del Espíritu Santo. Y no vaya a ser que el Señor el día que nos llame a cuenta nos diga, siervo malo y perezoso, este talento que te di no lo pudiste poner en el banco para que ganara intereses. Eso significa que en nuestra vida nosotros tenemos que dar fruto, como decíamos al comienzo con el texto de Christi Fideli Laici, donde el Señor nos dice que sin Él no podemos hacer nada. Entonces, dar fruto es importante para que el día que el Señor nos llame a su presencia y nos someta a juicio, sepamos responderle, Señor, tú me diste estos talentos, me diste la capacidad, la vista, el oído, puedo oír, puedo caminar, puedo hablar, estudié, nací en la fe católica. ¿Cuáles son los frutos que te he dado? Mi evangelización, mi testimonio, mi predicación. Todo eso te va a servir para el momento que el Señor te pida cuenta y te diga, siervo bueno y fiel, ven y pasa al banquete de tu Señor. Eso es importante, ¿verdad? No solamente los dones de carismáticos de lengua, eso es secundarísimo totalmente. Los dones principales que el Señor nos ha regalado es la vida, la fe cristiana, la familia cristiana, unos padres que nos indujeron a la fe católica, la preparación, lo que estamos preparados para decirle al Señor, estos son los dones que tú me has dado y yo he producido tantos dones también, tantos bienes, entonces dar fruto, ¿verdad? Eso es importante. En la segunda parte dice que los laicos debemos apreciar también, como es debido, la pericia profesional, el sentimiento familiar y el sentimiento cívico. Y esas virtudes que exigen las costumbres sociales, como la honradez, el espíritu de justicia, la sinceridad, la delicadeza, la fortaleza de alma, sin estas cuales no se puede darse una verdadera vida cristiana. Imagínense uno que se llama cristiano y es bautizado.
pero hace mal uso pues de todas estas, estos dones también que el Señor nos ha regalado, la carrera profesional, la familia, ¿verdad? Las virtudes cívicas, los valores morales, la honradez, el espíritu de justicia, todos estos bienes que el Señor nos ha regalado, debemos darle verdadero sentido, verdadero uso para construir en este mundo la civilización del amor y haciendo y actuando de esta manera, de acuerdo a la moral cristiana, nosotros estaremos viviendo una verdadera vida cristiana, que es una verdadera espiritualidad cristiana. Eso es importantísimo. Ahora, el modelo perfecto de esta vida espiritual cristiana, esta vida espiritual y apostólica, el modelo perfecto es la Santísima Virgen María. Dice el documento del Concilio Vaticano II, entonces apostólica autocitante, que María, reina de los apóstoles, la cual mientras llevaba en este mundo una vida igual que la de los demás seres humanos, ella, llena de preocupaciones familiares y de trabajo, ella vivió una vida normalísima. Ella estaba constantemente unida con su Dios Jesucristo y de tal manera que cooperó de una manera singularísima en la obra del Salvador Jesucristo, su Hijo. Y más ahora ella, asunta al cielo, cuida con amor maternal a los hermanos de su Hijo Jesucristo, que somos todos nosotros, somos miembros de su cuerpo místico, todos nosotros que peregrinamos todavía en este mundo y nos debatimos entre peligros y angustias, entre luchas y esperanzas, hasta que seamos conducidos a la patria feliz, ¿verdad? María, por eso, es modelo perfecto a imitarlo. ¿Y cómo lo vamos a imitar? Honrándola todos nosotros devotamente, encomendándonos nuestra vida y nuestro apostolado a su solicitud maternal y también imitándola, ¿verdad? En la pureza de su alma, de su mente y de su corazón. Todas las virtudes y todas las bienaventuranzas que María vivió, imitándola, definitivamente que ella es modelo. Y un tercer elemento, que es la espiritualidad laical, que demanda el momento en que vivimos hoy, aquí y ahora. Demanda del momento a una espiritualidad laical. El mundo nos exige. Dice San Pablo a los romanos en el capítulo 8, el universo entero espera la manifestación de los hijos de Dios. Entonces el mundo y el tiempo presente nos demanda a nosotros vivir una verdadera espiritualidad laical. Es importante tenerlo en cuenta. En primer lugar, la espiritualidad de un laico es simplemente la espiritualidad cristiana, para que lo entendamos bien. Y es el seguimiento de Jesucristo, la participación en su novedad de vida, que pasa inevitablemente, por supuesto, por la cruz, una vida de amor entregado en la fe y en la esperanza. Entonces, para ser un laico que tenga una espiritualidad cristiana, tenemos que seguir a Cristo y participar en la novedad de la cruz y en la novedad del amor a Cristo, en la fe y en la esperanza. Todas nuestras obras, fíjense ustedes, las oraciones, las iniciativas apostólicas, nuestra vida conyugal y familiar, nuestro trabajo cotidiano, el reposo espiritual y corporal, los días de descanso, las vacaciones, el deporte, la cultura, el arte, la educación, todos esos elementos, si son hechos en el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, incluso las mismas pruebas de la vida, si se sobrellevan pacientemente, se transforman en vida espiritual nuestra. Es espiritualidad laical, viviendo toda esta experiencia cotidiana de mundo, insertados en el mundo, en todas nuestras actividades, pero en nuestras oraciones, en nuestro trabajo apostólico. Todo eso es la espiritualidad de un laico, la espiritualidad cristiana, vivir en el mundo.
Otro elemento es la interioridad. Para ser espiritualmente laicos espirituales, una oración más apegada a lo cotidiano y con modos y ritmos más flexibles, aunque buscando espacios apropiados de realimentación en los grupos apostólicos, en los retiros como este, para renovar la oración, para revitalizar la fe, la esperanza y el amor. Entonces, en primer lugar, vida interior, importante, pero distinta a los otros fieles cristianos. ¿Quiénes son los otros fieles cristianos? Los consagrados, los ordenados sacerdotes y las religiosas. Nosotros debemos tener en lo cotidiano unos ritmos más flexibles de interiorización, ¿verdad? En primer lugar, en los espacios de espiritualidad, buscando momentos de retroalimentación, de realimentación. Este retiro es un momento para hacer un alto, un momento fuerte de oración. ¿Para qué? Para renovar la fe, renovar la esperanza y renovar el amor, la caridad. Otro elemento de la espiritualidad cristiana que nos exige hoy es la lucha. La lucha espiritual tendríamos que decirlo. Una ascesis. La palabra ascesis significa ascender, ¿verdad? Ir subiendo espiritualmente. Entonces, una lucha espiritual, un combate espiritual y una penitencia según las pasividades de crecimiento, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas pasividades de crecimiento? La honradez profesional, la puesta al día profesional de una manera continua, asumir las exigencias de la vida familiar, integrarnos en la vida social, en lo económico, en lo político, en la ciencia, en el arte, en la cultura. Tenemos que estar como fieles laicos insertados dentro de nuestra espiritualidad para ir construyendo el mundo desde dentro, porque dice el Concilio Vaticano II que la iglesia llega a esos lugares donde ella no puede entrar, llega a través de nosotros, los laicos. Entonces, con una vida espiritual, ¿verdad? Y con el crecimiento de nuestras cualidades, nuestros dones, la honradez profesional, la puesta al día profesional continua. Esto es importante, fíjense ustedes que, por ejemplo, un médico que no está renovando sus estudios, aprendiendo todos los días, termina siendo un médico mediocre que incluso puede llegar incluso a matar a sus pacientes. Entonces, es una exigencia tremenda que te hace la espiritualidad cristiana de mantenerte incluso en tus conocimientos profesionales, mantenerte al día para no estafar a nadie, para no hacer trampa ni truquería, sino que asumir todas las exigencias de la vida, principalmente la familia, la educación de los hijos y la integración en el ambiente social, por supuesto, ¿verdad? Económico, político, cultural, en todo tenemos que insertarlo. Otro elemento para la espiritualidad laical es la iglesia, porque debemos de tener una participación eclesial. Por ejemplo, en la liturgia, ustedes ministros de la comunión, ustedes ministros lectores, todo es una participación en la vida de la iglesia, ¿verdad? En la liturgia, los movimientos en las comunidades. Y esto se debe apoyar más en la calidad del cristiano y su servicio que en la multiplicación de actos, de reuniones y discursos, sino que lo importante es insertarse en la participación de la vida pastoral de la iglesia. Es importantísimo. Otro elemento de la espiritualidad laical, exorcizar el poder. La palabra exorcismo significa sacar lo malo, ¿verdad? Sacar lo malo que hay. Los exorcistas dicen sacar el diablo. Pero en este sentido tenemos que ordenar de verdad el poder y la política hacia el bien común, no hacia intereses de grupo. Ordenar el poder hacia el cambio social y no hacia la consolidación del desorden establecido o hacia la perversión del bien.
practicar una política marcada por los valores de libertad, de justicia, solidaridad, sencillez de vida, labor desinteresada. Una política que trata de inspirarse en una fe y en una esperanza en el hombre que se traducen en actuaciones verdaderamente audaces, pero yo también le agregaría eh, eh, actuaciones verdaderamente cristianas, con verdadera caridad cristiana, y no solamente en el poder político, social, sino incluso en el poder definido por la fe cristiana, que el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todo, en principio, lo que dice el Evangelio. Le dice Jesucristo a sus discípulos: el que quiera ser el primero entre ustedes, que sea el servidor de todos. Eso es exorcizar el poder, incluso el poder eclesiástico. Porque a veces te dicen aquí, el que manda aquí soy yo, y eso no es así. Pues el que manda aquí es el Señor. Todos somos colaboradores en la construcción del bien común de todos, del bien espiritual de todos, cuando tratamos del tema de la iglesia. Y cuando tratamos del tema social, pues también estar claro que no ser ambiciosos con beneficios personales, sino por el bien de todos. Otro elemento para la espiritualidad laical es iluminar el campo de la sexualidad y el campo de la vida matrimonial. En el campo de la sexualidad, en el campo del matrimonio, debe destacarse la dimensión espiritual. Más allá de represiones y permisividades, cómo ir introduciendo en este ámbito de la sexualidad del matrimonio, en el cual ciertamente se hace presente el Espíritu Santo de Dios. Iluminar estas realidades, la sexualidad del matrimonio, con el Evangelio, con el goce del Espíritu, con la riqueza inagotable del Padre de las Luces, dice la carta de Santiago, capítulo 1. Dicho de otro modo, cómo ir trasladando la vida sexual desde el campo exclusivo de la moral, el bien o el mal, o del el ágape y el otro, el erotismo, ir rellenándolo, ir teniendo una experiencia que se sacie del Espíritu Santo. Una vez que yo me confesé, un sacerdote me decía: mira, porque un hombre confiesa, ¿verdad?, sus debilidades sexuales. Me decía: mira, me dice, sí, sí, toda esa virilidad que yo tengo, me decía, todo ese apetito sexual que yo tengo como sacerdote, yo se lo consagre al Señor y me sirve de fortaleza para ir construyendo una espiritualidad que se sacie en el Padre de las Luces. Sí, entonces, satisfacer el, 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 el plan de Dios cuando nos creó hombre y mujer, cuando nos dio un sexo, cuando nos dio el matrimonio. Entonces, saberlo iluminar, como dice Santiago en su primer capítulo, en su carta, eh, iluminarla, ¿verdad? En el gozo del Espíritu Santo, ese gozo del Padre de las Luces, o sea, iluminar la sexualidad con la espiritualidad laical. Eso significa tener incluso una experiencia que sacie el Espíritu de Dios. Porque fíjense ustedes que algún sacerdote me decía también alguna vez que eh, el, la cama nupcial del esposo y la esposa contraídos en matrimonio cristiano, la cama de los esposos, dice, es igualita al altar donde se le celebra la misa, me dice. ¿Por qué? Porque en el momento de la unión de los esposos en matrimonio, en su sexualidad, ellos están manifestando la unión que tiene Dios Padre con todos nosotros, en una unidad esponsal, que Dios se ha casado con todos nosotros, con su iglesia. La iglesia somos todos, entonces una unión esponsal. En ese sentido, por eso Dios nos hizo sexuado a todos, para que podamos orientar la sexualidad al bien de nuestra vida espiritual en primer lugar. Bien,
También dice la espiritualidad laical que debemos evangelizar el placer. Esto es importante, tiene relación con lo anterior, pero es más amplio. El tema del placer se halla en íntima relación con la sexualidad, pero también con todos los apetitos sensitivos. No solamente sexo, sino todos los apetitos sensitivos que tenemos, el placer que tenemos todos los seres humanos, porque el Señor nos ha regalado el placer para que nos deleitemos. Por ejemplo, con un buen plato de comida, nosotros nos degustamos y sentimos placer al comer sabroso. Tomar un aperitivo lo disfrutamos con un placer hermoso. Entonces, en ese sentido, saber hallar una íntima relación, entonces, con esa alegría que el Señor nos propone, ¿verdad? De el placer, saberlo disfrutar, pero no caer en los excesos. ¿Por qué? Porque con excesiva facilidad se afirma que Jesús ha resucitado y que el cristiano es afirmación de vida. Por supuesto, estamos claros. Pero los hechos, sin embargo, parecen más bien dar razón a los reproches. Los reproches filosóficos de Nietzsche, esos reproches lanzados en contra del cristianismo, por ejemplo, te dicen, no, el placer sexual, en primer lugar, te lo refieren. Eso es libre para disfrutar de tu sexualidad sin ninguna responsabilidad. Y cuando la iglesia te reclama responsabilidad y te dice que el placer del sexo tiene que estar abierto a la vida, y te dicen los filósofos modernistas que no es necesario traer vida, sino que lo necesario es que tengas placer sexual. Entonces, hay eh, unos reproches lanzados al cristianismo y nos acusan de retrógrado, de falta de modernidad. En verdad, hay que recuperar el placer, por supuesto, pero el placer por el Evangelio. Y lo repite en todo su documento el Papa Francisco, su documento, su encíclica primerita, Evangelii Gaudium, que significa la palabra Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio. Entonces, el placer cristiano, si queremos vivir una verdadera espiritualidad cristiana, es el placer por el Evangelio, es decir, para el tipo de existencia que se inspira en la vida y en la palabra de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Otro elemento para nuestra espiritualidad cristiana es descentrar la iglesia. Este descentrar es una amenaza constante para los cristianos. No podemos dejar de descentrar. Y no solo para los laicos, sino para los clérigos y los religiosos. ¿Por qué razón? Porque la iglesia fue creada para hacer el servicio del mundo y para el servicio de la humanidad. La iglesia en sí misma es sacramento de salvación para toda la humanidad. Jesucristo en el Evangelio de San Mateo capítulo 28 nos dijo, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Entonces nos llama como iglesia para estar al servicio del mundo y de la humanidad. Incluso la misma vida interna de la iglesia, la oración, la liturgia, la catequesis, la predicación, todos estos elementos de la vida interna de la iglesia, eso es la iglesia. Y la iglesia por eso es misionera. Y en la misión la iglesia encuentra su razón de ser. Entonces no podemos centralizarnos en la iglesia. Los fieles y más precisamente todos los laicos, cuando digo los fieles me refiero a todos los cristianos, sacerdotes y laicos, pero en el caso de precisamente los laicos, se debe encontrar en la línea de los laicos, en la línea más avanzada de la iglesia, porque por ellos, por los laicos, la iglesia es el principio vital de la sociedad humana. Estas palabras ya antiguas y quizá un tanto hiperbólicas, decía el Papa Pío XI, con recogidas, estas palabras hiperbólicas, recogidas por el Papa San Juan Pablo II en la Christi Fidelis Laici número 14, decía que una iglesia debe estar destinada a transmitir vida a la sociedad, y por eso la iglesia debe necesariamente descentrarse mediante un impulso
centrifugador. O sea, la misma vida de la iglesia tiene que ser como la vida intratrinitaria. ¿Por qué la comparo? ¿Por qué la analogía? Porque el, la obra de la creación de la Santísima Trinidad nace por un amor excesivo de Dios por todo su ser y toda su existencia que Él explota para afuera, y esa explosión del amor de Dios es la creación del universo entero. Entonces, así debe ser la actitud de la vida de la iglesia, totalmente descentrada de sí misma, sino para salir a fuerza, salir afuera con un impulso centrífugo, o sea, salir de uno mismo hacia afuera para ir construyendo el reino de Dios en el mundo entero, ir anunciando el reino de Dios a toda la gente de todos los lugares y de todos los tiempos. Por eso la razón de la iglesia es ser misionera, salir al mundo. En ese sentido, tenemos con nuestra espiritualidad, los fieles laicos, descentrar la iglesia. Otro elemento no menos importante para la espiritualidad laical es la desclericalización. El clericalismo nos tiene bloqueados. El primer elemento que tenemos que decir es que los laicos somos la iglesia. Yo soy bautizado, yo soy la iglesia. Yo por el bautismo fui insertado en el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Formamos todos los laicos el Cristo total. El Cristo total está compuesto por Cristo Jesús, muerto y resucitado y glorioso en el cielo como cabeza, y todos nosotros como iglesia somos miembros de su cuerpo. Los laicos somos la iglesia, lo hemos dicho muchas veces, dice el Concilio Vaticano II. Con todo esto, la iglesia no circula todavía en esta dirección de modo decisivo, ¿verdad? Que todos los laicos somos la iglesia, todavía no logramos entenderlo. Todos somos la iglesia. Sin duda que el laico seguirá prestando sus servicios, por supuesto, estrictamente eclesiales, ¿verdad? Que son indispensables. La catequesis, la liturgia, los equipos parroquiales, la predicación, tantas cosas que podemos hacer los laicos. Aquí, sin embargo, deberá imprimir el sello la laicidad masculina y femenina. Dentro de la iglesia, yo soy laico, tú eres laico. No somos sacerdotes, no somos consagrados, somos laicos. Dentro de la iglesia tenemos que imprimir en todas estas actividades nuestro sello de laico. Por eso es importante, incluso en la misma liturgia, que nosotros vivamos la liturgia como asamblea litúrgica. ¿Qué quiere decir la asamblea litúrgica? Donde todos nosotros los laicos nos reunimos para que junto con el sacerdote celebrar la liturgia, principalmente eucarística, pues ahí el resto de los sacramentos. Entonces, ¿cuál es nuestro papel como laicos dentro de la liturgia? Imprimir el sello del laico, el sello masculino y femenino. Es importante. Pero una de las manifestaciones del clericalismo, por ejemplo, hoy por hoy, es que nosotros queremos andar revestidos como el sacerdote, con el color litúrgico, con ropas específicas. Yo creo que no, nosotros tenemos que ser laicos, así como lo dice el Concilio Vaticano II, darle nuestro sello de laico a nuestra participación indispensable en la iglesia. Entonces, incluso empezando hasta con los colores litúrgicos que nos hemos impuesto nosotros mismos y que los mismos sacerdotes lo avalan, ponernos los colores litúrgicos, eso desdice un poco el sello de laicidad que nosotros debemos de ponerle a nuestro servicio eclesial. Me preguntaba uno de ustedes un día de esto, yo no puedo ir a dar la comunión porque ando una camisa de colores, porque por supuesto hemos impuesto que todos tenemos que llevar una camisa blanca
para poder dar la comunión. Y la explicación que dio el padre es muy interesante, me gustó mucho, que dice que nosotros tenemos que ser, en primer lugar, un signo de la pureza y de la limpieza, ¿verdad? Que tenemos que tener en el alma como servidores laicos de la iglesia. Pero también, pues el color blanco significa también que nosotros somos como el alma de la parroquia, el alma de la iglesia. Me gustó muchísimo. Pero yo creo que tenemos que seguir analizando esta creli- clericalización que nos hemos impuesto todos y que no podemos salir. Se nos ha hecho difícil salir de la clericalización. Dice la visión que tuvo Bernardo con Nuestra Señora de Cuapa, que él cuando tuvo la visión del cielo, miró marchar unas inmensas multitudes de santos vestidos de blanco y miró una multitud de santos vestidos de todos los colores. Y él le dice a la Virgen, en ese grupo yo me quiero ir. Eso significa el elemento laical, incluso dentro del cielo. Nosotros tenemos que, dice el Concilio Vaticano II, imprimir nuestro sello de laico en todos nuestros servicios eclesiales indispensables. Tenemos que ser laicos, no solo aportando un estilo de vida de laico y de hacer las cosas, el propio estilo de las personas que no somos clérigos, sino también asumiendo responsabilidades que no están subordinadas a los clérigos. Pero para esto, pues esto no veo problema, porque nosotros podemos realizar cosas que no necesariamente tienen que saberla mi párroco, por ejemplo. Yo les pongo un ejemplo, yo presto un servicio a la Comisión de Pastoral Rural de la Arquidiócesis de Managua, y en ese sentido, al prestar yo mi servicio, yo no tengo que estarle pidiendo permiso a mi párroco para prestar ese servicio a la arquidiócesis de Managua. Entonces, en ese sentido, pues se abre el abanico del servicio de laico a la iglesia, que no necesariamente tenemos que estar subordinados pues, a nuestro párroco, por ejemplo, ¿verdad? Eso es una cosa importante. Entonces, la clericalización todavía está muy marcada dentro de nosotros, los fieles. Y cuando digo nosotros los fieles, me refiero a los laicos, pero también a los clérigos. Todos estamos clericalizados, ellos y nosotros. También a este respecto son iluminadoras estas palabras de la Christi Fideli Laici sobre una de las tentaciones a la que los laicos no siempre hemos sabido sustraernos: reservar un interés muy marcado por los servicios y las tareas eclesiales, de tal manera que frecuentemente hemos llegado a una práctica de dejación de nuestras responsabilidades específicas en el mundo. Le huimos a las cosas del mundo porque nos dedicamos al servicio de la iglesia. Entonces dice el Concilio Vaticano II, no debemos descuidar, ¿verdad? Que somos laicos, que estamos insertados en el mundo y que nuestra espiritualidad laical debemos vivirla incluso en el mundo y no renunciar, porque a eso se le llama un falso espiritualismo. ¿Por qué razón? Porque queremos vivir como las monjitas de clausura sin hacer ninguna obra social, ni una obra profesional, ningún bien económico, cultural o político, ¿verdad? No nos cerramos a todas esas tareas que son propias de todos nosotros los fieles laicos, porque ¿por qué razón? La política hoy por hoy se ha venido destruyendo en el mundo por esa falsa concepción que tenemos nosotros como laicos de un falso espiritualismo. Queremos vivir más metidos dentro de la iglesia que insertados en el mundo para colaborar en la construcción de un mundo mejor, para construir la civilización del amor, lo decía el Papa San Juan Pablo II, que todos estamos llamados a construir la civilización del amor. Y en ese sentido, nosotros los laicos nos hemos descuidado. Por esa razón, han asumido todos esos cargos económicos, sociales, profesionales, culturales y políticos, lo han asumido más los cristianos y por eso tienen destruida la misma sociedad con la política, con la economía,
con los abusos, con la maldad, con la injusticia, tantas cosas. ¿Por qué? Porque los laicos hemos descuidado ese ámbito que nos compete a nosotros como personas de la sociedad insertados en el mundo, pero como cristianos. El cristiano debe insertarse en ese ambiente social, cultural, político, económico. Debemos insertarnos para empezar a enderezar el barco de tantos males que achacan al mundo, porque si hubieran economistas, profesionales, políticos, culturales, etcétera, si fueran verdaderos cristianos, la sociedad caminaría en más paz, en más tranquilidad, en más felicidad, en menos injusticia. También toda forma de vida cristiana, también la vida del clero y de los religiosos debe ser verdaderamente humana y mundana, en el sentido verdadero de la palabra mundana, ¿verdad? La palabra mundana por sí misma es una palabra buena, es el que está inserto en el mundo. Recordemos que nosotros vivimos en el mundo, aunque no seamos del mundo, lo dijo Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, todos los cristianos, los laicos y los religiosos y los consagrados, tenemos que ser verdaderamente humanos y verdaderamente mundanos. Hemos perdido ese sentido porque nosotros fuimos como iglesia enviados al mundo a anunciar el evangelio, a construir la civilización del amor, a la salvación de la alma. Para eso andamos en el mundo. Entonces, con todo esto, si la iglesia ha de sobresalir en humanidad, lo dice el Vaticano II, experta en humanidad, lo dijo el Papa San Pablo VI y el mismo Concilio Vaticano II lo dijo. La iglesia es experta en humanidad. Entonces la iglesia no puede negarse que en gran parte se deberá al peso que en ella tendrán los laicos. Experta en humanidad la iglesia por el peso que nosotros tengamos de incidencia en el mundo. Ellos, los laicos, serán dentro de la iglesia, quizá también en medio de determinados despertares religiosos, los laicos serán el correctivo constante de los que creen que aman a Dios, pero no aman a nadie. Es lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? Candil de la calle y oscuridad de su casa. Entonces tenemos que estar claros de que nosotros tenemos que ser luz del mundo y los laicos tenemos que ser en estos despertares cristianos religiosos ir corrigiendo, ¿verdad? Esos defectos. Y también ir haciendo verdad lo que dice San Pablo, amar a Dios, pero también amar a los hermanos. Ya para concluir, pues, ¿verdad? Las cualidades de la espiritualidad del laico. ¿Cómo debe ser el laico comprometido en la iglesia? Vivir las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Tener sentido de pertenencia cristiana. Esto es importantísimo. Nosotros por el bautismo somos la iglesia. Nosotros por el bautismo como iglesia somos constituidos sacramento de salvación para toda la humanidad. Eso significa que si nosotros no nos sentimos iglesia, no vamos a poder, no vamos a saber actuar como iglesia. Recordemos la oración que hicimos al comienzo de este retiro. Pedirle al Señor que Él nos ayude a que nosotros seamos iglesia, donde andemos nosotros, andemos la iglesia con nosotros. Por eso el laico debe ser amable y sereno. Debe tener coherencia entre fe y vida, no ser con doble cara, tener mansedumbre, ser misericordioso, ser paciente. Principalmente, como dice San Pablo, tener celo apostólico. Eh, Vivir en una constante conversión permanente, ser honesto, ser transparente, tener responsabilidad y, por último, no olvidar la formación permanente, porque el que no se forma no va a saber instruir a sus hermanos. Recordemos que Jesucristo primero llamó a sus discípulos 3 años para formarlos y después los envió a servir.
Entonces, el que no se forma va a ser un cristiano laico mediocre porque no va a saber transmitir lo que el Señor quiere que su pueblo conozca. Le agradezco a todos y sigamos trabajando adelante por la construcción del reino del Señor, principalmente en este Adviento. Muchas gracias entonces a todos.